Vamos a tratar de avanzar rapidito y hacer resúmenes, no caer en repetición de lo que ya nuestros amados anteriormente han acertado en cuanto a las enseñanzas que nos han dado. Pero sí quisiera que resaltáramos algo muy importante, porque de hecho la Torá toda es importante, importantísima. No hay mejores cosas unas que otras, todas son importantes. Y muchas veces cometemos el error de darle más importancia a unas cosas que otras. Y generalmente a lo que le damos más importancia es a las cosas que se acomodan a lo que queremos. No sé si me explico. Y las cosas y las demás cosas, aunque son importantes y están dentro de la Torá, inconscientemente, no estoy diciendo de que se hagan conscientemente, pero inconscientemente tendemos a darle menos importancia y quizás esas cosas que casi no son muy cómodas, pudiéramos decir, para nosotros, no dejan de ser de menos importancia y sobre todas las cosas de mucha importancia para nuestras vidas. Y una de ellas es lo que encierra Parashá Kedoshim. Parashá Kedoshim. Mientras yo estudiaba, ¿verdad? Mientras yo estudiaba y leía verso por verso, yo decía, estas dos parashá no solamente se deberían de estudiar cuando llegue el ciclo y toque, sino por lo menos varias veces durante el año. Eso es lo que cuando alguien está estudiando y preparando, vienen cosas a la mente, ¿verdad? ¿Por qué venían estos pensamientos a mi mente? Decía dentro de mí mismo, y muchas veces uno pareciera que está fuera de sí, como loco, haciéndose preguntas, imaginándose cosas. ¿Por qué decía yo esto? En base a lo que las parashat, Asheremot y Kedoshim contienen. Y muchas veces las pasamos por apercibido. Y yo quisiera, voy a tratar de hacer un resumen rápidamente acerca de las dos parashot, pero quisiera enfocarme en algo que yo pienso que aquí ninguno de nosotros va a tener problema en cuanto a estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque no es algo que en realidad sea estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sino de que nosotros en esta parashat nosotros vemos que el que pone lo estándar para lo que nosotros debemos de hacer y vivir no es el hombre, sino es Hakadosh Baruj Hu. ¿Me entiende? Piensen en esa palabra. Estas parashot, de hecho todas, pero en especial esta, acabamos de venir, estamos retomando más bien el ciclo de lo que hemos estado estudiando y venimos de una serie de instrucciones acerca de la purificación y acerca de la impurificación. De que si cuando alguien toca un animal muerto, que si alguien toca una persona muerta, etc. ¿Recuerdan? Acerca de las instrucciones de los leprosos, etcétera, etcétera. Cuestiones de impureza
que nos hacen inaceptable ante Hakadosh Baruj Hu por estar ritualmente impuro y lo que tenemos que hacer para lograr esa pureza. Pero como que si de eso Hakadosh Baruj Hu pasara de algo meramente de un ritual, impureza eternamente, porque debemos de tener claro, y algo que para mí me hizo distinción en el estudio de esta parashot, y es de que pureza, oiga bien, pureza y kedushá o kadosh son dos cosas muy diferentes. Usted la puede buscar y se podrá dar cuenta. Siempre yo pensaba que una persona pura, por el solo el hecho de la palabra, quizás por el lenguaje del español, pura, algo puro, ¿verdad? Pero verdaderamente pureza, estar ritualmente puro, no nos hace personas kadosh. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no entiende el concepto, por lo menos, no diga no, por lo menos diga voy a ir y lo voy a buscar. ¿Me explico? Voy a ir y lo voy a buscar. Yo no lo entendí así, pero el estudio de las parashot me llevó a eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por rapidito para entrar ahí, porque cuando nosotros vamos y nos purificamos, cuando vamos a hacer tevilá, a sumergirnos y salimos de las aguas, ¿cómo salimos? Ritual, oiga bien, ritualmente puro. No salimos kadosh. ¿Están conmigo? Ok, debemos de entender los conceptos para no caer en errores. Estoy ritualmente puro para presentarme ante Hakadosh Baruj Hu, que me va a hacer kadosh. Si usted leyó detenidamente la parashá, usted se dará cuenta que en una parte, especialmente en la Kedoshim, dice, yo soy el que os hago kadosh. ¿Se fijan? Y también, desde luego, implica otras cosas, ¿verdad? Y no estoy diciendo de que eso. Entonces, si nosotros nomás solo hacemos inmersión y ya creemos que ya estamos con la ruedita ahí, como lo pintan en las caricaturas, estamos muy equivocados. Pero vayamos para allá hallaremos de qué habla. Haciendo un resumen rápidamente, esta parashá habla acerca de Yom Kippur, el día de la expiación o cobertura. Ya nos lo explicaron al comienzo del Shabbat, oímos una muy buena explicación. Esta parashá, hallaremos también nos habla acerca de que cuando el Cohen Hagadol entra al lugar Kadosh Kadoshim. Esto es muy importante también entenderlo porque cuando estábamos en otra escuela, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando estábamos en otra escuela, o más bien en la otra escuela, se enseña de que nosotros podemos entrar al lugar Kadosh Kadoshim. Tremendo error, no solamente teológico, sino de interpretación y de ignorancia de la Torah. Porque si eso fuera, y esto tiene una gran explicación, así es de que inclusive hasta debemos de tener cuidado muchas veces cuando nos expresamos, porque habían instrucciones para el Cohen Hagadol de entrar solamente una vez. Y miren lo que les pasó a sus hijos. De hecho, la parashá comienza relatando, de hecho, el nombre de la parashá dice que es después de la muerte. ¿Después de la muerte de quién? De los hijos de Aarón. Los que hicieron, porque entraron a ofrecer juego extraño. Entonces dice, no es cualquiera el que puede acercarse
de una manera, pero ese es otro tema muy, muy importante. Lo único señalando de que nos habían enseñado mal. Otra de las cosas que resalta esta parashá es sobre Azazel. Ya nos explicaron también eso, ¿no? Recuerden, solamente estoy dando un resumen general de lo que trata la primera parashá para que entremos a Parashá Kedoshim. También habla acerca de los mandatos de guardar el Shabbat, los Shabbat en plural, todo lo ordena el Ser Supremo, el día del ayuno de Yom Kippur. También esta parashá habla algo muy interesante en cuanto a los animales que iban a ser sacrificados. Y en este caso sí pienso que estoy usando bien la palabra. En cuanto a los animales que iban a ser sacrificados fuera del campamento. Esta parashá habla especialmente en el 17.3, donde habla acerca de que nadie puede, leámoslo rápidamente, dice aquí 17.3, dice: todo varón de la estirpe de Israel que degolle un buey, un carnero o una cabra en el campamento o fuera de él, y no lo traiga a la entrada del Mishkan para ofrenda al Ser Supremo ante su morada, será responsable de haber vertido ilícitamente, por lo que será extirpado de su pueblo. Y si usted sigue leyendo ahí, se dará cuenta cuál es el motivo de esta instrucción que da la Torá, porque eran prácticas paganas el matar animales en lugares donde ofrecían esos rituales o esos sacrificios a sus ídolos, ¿verdad? Entonces Akadosh Baruj Hu dice: no, todo el que vaya a matar un animal debe traerlo a la puerta del Mishkan. Yo encuentro aquí también una enseñanza, algo muy interesante, una enseñanza que pudiéramos aplicar y ver. Yo pudiera decir: todo lo que hagamos fuera de la Torá pudiera también implicar estarle sacrificando a los sheidim. ¿Me explico o estoy? O sea, que cuando yo hago algo que no está dentro de la Torá, yo puedo correr ese riesgo porque no lo estoy trayendo a las instrucciones que da la Torá. Y eso entiéndase por tradiciones, interpretaciones de hombre, etcétera, etcétera. Si la Torá lo dice, debemos de hacerlo como lo diga. Entonces los animales sacrificados deberían presentarse a la entrada del Mishkan para evitar la posibilidad de que el pueblo de Israel rinda a culto a los demonios. Y puede leerlo. También habla esta parashá acerca de la prohibición sobre ingerir sangre, porque dice que la vida de la carne está en la sangre y la sangre hace expiación por el pecado. No solo la sangre, pero la sangre es uno de los elementos que hace expiación por el pecado. Usted, si leyó la parashá, se dará cuenta. También habla, pasando ya al último perek, el 18, acerca de las relaciones sexuales prohibidas. Esta parashá tiene que ver con las inmoralidades sexuales, con la inmoralidad sexual. Una de las cosas que Akadosh Baruj Hu condena y condena fuertemente es que dentro de su pueblo haya inmoralidad sexual. No vamos a leer toda la lista, pero ahí aparece una lista muy extensa y muy detallada, todo lo que el pueblo no puede hacer. Ahora, es interesante todo esto porque todo nos lleva a algo que dice: porque así hacían en Misraín y así hacen los de Canaán, que es el lugar donde yo los voy a introducir.
Y yo miro algo muy interesante aquí, que generalmente la persona, el ser humano somos dados a hacer lo que hacen otros. Y muchas veces sin percatarnos, sin asegurarnos que si verdaderamente eso es la voluntad de nuestro Ser Supremo. ¿Qué es lo que dice el dicho? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Y nosotros debemos de ser como la historia de la mosca. Como la historia de la mosca. Dicen que una mosca andaba volando y que de repente vio allá abajo un montón de moscas, así como bailando. Y que ella la llamó y les dijo, ven aquí, no, vengan ustedes. Dice, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no pueden despegarse ahí donde están? Ustedes quieren que yo me quede ahí. Y ella sabía que era su perdición. No por donde está la mayoría quiere decir que tengan la emet o que esté la verdad. No sé si me estoy dando a explicar. O como cuando la mosca, la araña estaba tejiendo su telaraña para cazar insectos y de repente pasa una mosca y le dice, ven, le dice, ven, le dice. No, le dice, no voy ahí, dice, porque no miro otras de mi misma especie que estén ahí y puede haber peligro. Y así, o sea, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que todo debemos de examinarlo y ver verdaderamente si va de acuerdo con la Torá. Por eso todo debe traerse a la puerta del Mishkan, a la puerta del Mishkan. Así de que debemos de tener mucho cuidado sobre las relaciones sexuales prohibidas. Otra de las cosas que habla esta parashá es acerca del sacrificio de los niños. Está prohibido. Dice, no ofrecerás a Moloch tus hijos en sacrificios. Otra de las cosas es que está prohibida es el bestialismo y la homosexualidad. 18:22. Dice, no podrá ningún hombre acostarse con un animal como se acuesta con una mujer. O no podrá acostarse un hombre como se acuesta con una mujer. Está completamente prohibido. Y por último también hable y alude acerca de las prácticas abominables que lo único que traen es problema a el pueblo de Israel. En resumen, esa es lo que encierra Parashá a Jared Moy. Ahora, yo quisiera enfocarme en algo en que yo pienso o creo en que todos estamos de acuerdo. Yo pienso que creemos todos que servimos a un Ser Supremo Kadosh, ¿correcto? ¿Ustedes creen que a esta Kehilá le conviene vivir en Kedushá? Emet. Yo pienso que deberíamos todos haber gritado Emet. ¿Por qué? Miremos qué nos dice el Tejilín 93.5. Tejilín 93.5 podemos encontrar cosas y si alguien lo encuentra rápidamente me puede ayudar. Tus testimonios son muy firmes. La Kadushá conviene a tu casa, oh Yahweh, por los siglos y para siempre. ¿Se fijan, mis amados? Si agarramos la segunda parte de la oración,
dice, y nos ponemos a detener un momento por eso, dice, la kedushá conviene a tu casa. ¿No le dice eso mucho a usted? ¿No le dice que nosotros como casa, como un pequeño Mishkan de Hakadosh Baruj Hu, debemos de vivir y practicar la kedushá? Porque dice, la kedushá conviene a tu casa. Entremos en Parashá Kedoshim y yo quisiera hablar un poco acerca de la kedushá. Acerca de la kedushá. La kedushá es uno de los distintivos más Hakadosh Baruj Hu realza a través de las escrituras. ¿Emet? ¿Recuerden la primera vez cuando Moshe vio la zarza? ¿Recuerdan? Y lo llamó. Y Moshe iba y él vino y lo detuvo. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué? Porque el lugar que pisaba Es Kadosh. En otras palabras, ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Tú no puedes venir en esa manera porque yo soy Kadosh. Y nadie puede estar delante de mí porque mi kedushá es grande. Por eso es que Hakadosh Baruj Hu, a través de los profetas, nos dice que Él enviará su, ¿qué? Su mensajero. Porque Hakadosh Baruj Hu no puede bajar a la tierra porque su kedushá es tan grande que Él no puede estar donde hay impurezas. Y miremos pues qué nos dice la Torá. Parashá Kedoshim. Comienza el 19 verso 1. Y síganme. Y dijo el Ser Supremo, y el Ser Supremo le dijo a Moshe, dile a los Bene Israel, seréis Kadosh, porque yo, el Ser Supremo, vuestro Creador, soy Kadosh. ¿No creen que, y este es un misbot? Aquí yo no miro, diles que qué piensan. Aquí no está diciendo, ve y pregúntale que qué les parece o algo. De hecho, en ninguna parte de las escrituras, en ninguna parte de la Torá, él pide opinión, que qué les parece, o convoca a un grupo y le dice, estudien esto y me dicen cuáles son sus resoluciones. No, él dice, porque volvemos a lo mismo, el que pone lo estándar, el que pone los códigos de ética para vivir es Hakadosh Baruj Hu. Y si él dice, sean Kadosh como yo soy Kadosh, yo no miro ahí nada, yo miro ahí una orden. Sean, practiquen la kedushá. Y yo pienso de que nosotros debemos de hacerlo como comunidad, pero yo personal, debo tratar de vivir en kedushá. Para Abba la kedushá son importantes. Y nosotros miramos allá de Shemot esa parte, ¿verdad? ¿Qué dice referente? También la parashá anterior hablaba acerca de las vestiduras. Ya nos explicaron acerca de las vestiduras de lino blanco con que el Cohen entraba en el día de Yom Kippur. Pero miremos qué nos dice Shemot 28:36. Shemot 28:36. ¿Alguien lo tiene?
sí, alrededor de entre ellas campanillas de oro alrededor. ¿Estás seguro? Shemot 28:36. Harás un ornamento de oro puro y graba en él como en un sello apartado para Yahweh. Apartado, Kedushá, a ser supremo. La coronilla que se tenía que poner el Cohen, esta es parte de las vestiduras, especialmente, si no me equivoco, en el efod, debía de tener una inscripción. Probablemente en algo otros mencione la palabra Kedushá. Kedushá a Yahweh. Las versiones, por si alguien nos está escuchando, en otra, santidad a Yahweh. Eso dice la versión Peshita. Aún dentro de la vestidura que el Cohen iba a vestir, debía de llevar ese sello. De hecho, es un sello. Déjeme leerlo, y no estoy diciendo de que lo han hecho mal, pero oiga lo que dice la versión Peshita. A mí me gusta lo que dice aquí. Dice: harás también una corona de oro puro y grabarás en ella como los grabados de un sello. Lo voy a leer como dice aquí, que diga santidad a Yahweh. En otras palabras, la Kedushá es como un sello que Abba pone en la vestidura y en nuestra vida, y por eso es muy, muy, muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en la cabeza? ¿Por qué debería llevar esta corona que él se iba a poner eso en la cabeza? ¿Por qué en la cabeza? Porque dicen los amados, dicen nuestros amados, y tenemos que ir a ellos para aprender de ellos. Dice que en la cabeza están los pensamientos. Y que aún lo que nosotros pensamos debe ser Kadosh para honrar al Ser Supremo. O sea que si nuestros pensamientos no son Kadosh, nosotros en vez de honrar al Ser Supremo, lo estamos deshonrando. Entonces nosotros debemos de tener, miren, yo lo que miro con todo esto es el cuidado que Hakadosh Baruj Hu está teniendo referente a todo eso, a todo esto. Y no solamente en cuanto a los pensamientos, pero miremos qué nos dice uno de los Nabí, al profeta Yesayahu 35:8. ¿Sobre qué nos habla? Nos habla de algo muy, muy, muy interesante ahí. Oigan lo que dice: habrá allí un camino, habrá allí una senda, y será llamado camino Kadosh, porque ningún inmundo pasará por ella, y no habrá en ella otro camino, y allí ni los torpes se extraviarán. ¿No se le hace precioso eso, amado? Que si yo, siendo torpe y no entendiendo todo lo que Hakadosh Baruj Hu nos quiere enseñar a través, pero por solo el hecho de mantenerme en ese camino de Kedushá, dice, por muy torpe que sea, no se extraviará de él. ¿Se fija qué importante es la Kedushá? Porque cuando nosotros no podemos, yo no puedo saber muchas cosas, de hecho no sé nada, estoy aprendiendo. Pero por el hecho de mantenerme en ese camino de Kedushá, que es el camino que me dicta la Torá, por ese solo hecho, dice que por muy torpe que yo sea, dice que
me traerá a mí a andar en ella de una manera kadosh. Y oigan qué interesante eso, dice, porque ningún inmundo pasará por ella. ¿Cómo pudiéramos definir algo inmundo de acuerdo a lo que estamos hablando? ¿Cómo pudiéramos definir algo inmundo de acuerdo a lo que estamos hablando? Alguien que no es kadosh, ¿sí? Si está claro, si la kedushá me hace andar en el camino, y si ningún inmundo andará por el camino kadosh, quiere decir que un inmundo es alguien que no anda de acuerdo a los preceptos y enseñanzas de la Torá. Por eso qué mal habíamos sido enseñados cuando nos decían que la Torá ya no, que ya eso no era para nosotros. Qué mal. Y algo muy interesante, nosotros miramos, por eso, con todo respeto, yo les digo de que nosotros no debemos de desechar quizás algunas cosas que se usaban en otra escuela y que ahora hemos venido a aprender que están en la Torá solamente porque allá las usaban. Sí, allá las usaban, pero de una manera mal, una manera equivocada. Les voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que se decía en otra escuela, y ustedes probablemente, si no, donde usted estaba, lo oía por la televisión, decía de que éramos un pueblo de real sacerdocio, esto y lo otro. ¿Correcto? Se oía mucho. Se oye mucho todavía. Y que nosotros vamos a juzgar a las naciones, esto y lo otro. Eso es lo que decían allá. Y probablemente hasta no hace mucho estábamos de acuerdo con eso. Pero cuando ya venimos a la luz de la Torá, nos damos cuenta que es completamente un error. Porque sí, la descripción está allí en la Torá, en Shemot, donde dice de que yo os haré un pueblo de Kohanim. Ahora, si aquellos se toman esto que está en la Torá, porque generalmente se toma nomás lo bueno, ¿verdad? Pero lo malo dicen, no, eso no es para nosotros. Yo pregunto, ¿qué es lo que hace un juez cuando va a juzgar? ¿Qué es lo que hace un juez? Se basa en el código legal para emitir sentencia de acuerdo a lo que está escrito en las leyes, ¿correcto? Ok, entonces, si la ley o la instrucción que es la Torá, allá nos decían que ya no servían, pero sí somos los que vamos a juzgar a las naciones, la pregunta es entonces, ¿con qué código legal vamos a juzgar? Cuando dice la Torá, dice en aquel día, dice, Moshe los juzgará, ¿lo dice o no lo dice? Entonces, ¿se fijan que las cosas no compaginan? Entonces, por eso yo no voy a rechazar todo y decir, ¿sabe qué? Porque ellos lo decían, entonces yo ya no lo voy. No, claro que no. Se enseñaba de una manera equivocada y una manera distorsionada. Porque la Torá es un código de vida, es un código legal. Es un código ético que Hakadosh Baruj Hu le da a su pueblo. Inclusive cuando se iba a emitir juicio, dice, no aceptes acusación contra alguien por menos de 2 testigos. Ese es un código legal. Si alguien llegaba a acusar a alguien con un testigo, bueno, no procedemos porque solo tienes uno, falta otro. Y ya, y así sucesivamente. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado.
Y cuando nosotros hablamos de que la Kedushá no solamente debemos vivirla, pero conviene a la casa del Ser Supremo, lo que nosotros estamos diciendo es de que el Ser Supremo nos manda a ordenar de que nosotros seamos Kadosh. Y si así como nosotros cuidáramos con lo que entra a nuestra boca, cuidáramos el ser Kadosh, amado, yo pienso que estaríamos en otro nivel. En otro nivel. Porque yo no le estoy diciendo de que una cosa es más importante para otra, pero cuando Hakadosh Baruj Hu, yo encuentro aquí en Parashá Kedoshim que dice, en Parashá Kedoshim que dice, dile a los Bene Israel, seré Kadosh, porque yo, vuestro Ser Supremo, soy Kadosh. Es algo serio. Es algo muy serio que nosotros debemos tomar muy, muy, muy en cuenta. De hecho, un pasaje fuera de la Torá que si a usted le parece, está bien, si no le parece, pues tampoco hay ningún problema, pero que está basado en esto y está fuera del Tanakh, que dice, seguid la Shalom y la Kedushá, sin la cual nadie verá a Yahweh. No lo miro malo el pasaje, pero dice seguir la Shalom y la Kedushá, sin la cual nadie verá a Yahweh. Porque en aquel día, mis amados, nada impuro va a estar ante la presencia de Hakadosh Baruj Hu, porque Él es Kadosh. Y sigue diciendo la parashá, cada uno de vosotros temerá a su madre, estoy Kedoshim, a Vayikra 19, verso 3. Cada uno de vosotros temerá a su madre y a su padre y guardará mi Shabbat. Lo ordeno yo, el Ser Supremo. Una de las cosas, y es triste esto, mis amados, una de las cosas y una de las crisis que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad y que nosotros, la misma Torá nos manda a los hijos, a honrar y a temer a nuestros padres. A honrar y a temer a nuestros padres. Hoy en día, tanto la sociedad como la familia, es bien triste cómo los hijos se dirigen a los padres. Inclusive, tenemos que ser autocríticos y verlo por el lado amable. Muchas veces nuestros hijos se dirigen mal hacia nosotros, los padres. Y yo pienso de que, y yo no estoy juzgando aquí a nadie, sino solamente yo estoy trayendo estas cosas porque lo dice la Torá. Y probablemente esos problemas los traigamos desde la manera en que fuimos criados, educados en nuestros hogares. Pero una vez que Hakadosh Baruj Hu nos ha traído a su Torá y lo encontramos en ella, nosotros deberíamos de comenzar a educar y a enseñar a nuestros hijos estos preceptos, especialmente si nuestros hijos están pequeños o están en edad en que todavía podemos ejercer autoridad sobre ellos, porque va a llegar un momento en que van a estar grandes y ya no vamos a poder, ellos van a hacer su vida y pues ni modo, ya va a ser opcional en cuanto a eso, pero si tenemos la oportunidad para nosotros, porque miren, llamarse israelita es fácil, pero sabe que si nosotros cuando abrimos la boca y decimos eso, esto es lo que
guía. Esta Torá, estas instrucciones son las que deben guiar nuestras vidas. Porque yo puedo decir, oh, yo soy israelita. Algunos se atreven a decir, no, yo soy hebreo, yo traigo sangre. Y qué bueno, si trae, magnífico, excelente. Pero ¿sabe lo que implica decir eso? Que yo me rijo por lo que dice la Emet. Y si yo no estoy haciendo lo que dice la Emet, pues yo no sé verdaderamente, sí. Podríamos ser israelitas, pero no el Israel que obedece la Torá. Y sigue diciendo, cada uno de vosotros temerá a su madre y a su padre y guardará mi Shabbat. Lo ordeno yo, el Ser Supremo, vuestro Creador. No volveréis a los ídolos ni fabricaréis dioses a ídolos fundidos. Lo ordeno yo. Cuando brindéis ofrenda de Shalom al Ser Supremo, hacedlo con vuestra mejor voluntad. Será comida el día en que se ofrezca o al día siguiente, pero la que quede para el tercer ha de ser quemado al fuego. Y ahí da una serie de instrucciones. Más adelante no tendremos tiempo para leerlas todas, pero una de las cosas que sobresalta aquí, verso 26, dice, no comeréis nada con la sangre, ni practicaréis la adivinación ni la magia. No os cortaréis los contornos de vuestros cabellos, ni los de la barba. Por eso, en Yom Kippur, todo eso que repetimos, que hemos hecho y que hemos fallado durante el año, incluimos todo eso. Pero lo ideal es que hagamos lo mejor por obedecerlo y cumplirlo. Y sigue diciendo más adelante, no os asaréis estoy en el verso 28, no os asaréis vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje en la piel, lo ordeno yo, el Ser Supremo. Verso 29, no deshonrarás a la hija, no deshonrarás a tu hija haciéndola prostituirse, no sea que la tierra se convierta en antro de perversión. Hakadosh Baruj Hu les está dando todos los procedimientos que ellos debían de hacer y tener cuidado cuando llegaran a la Aret. Verso 30, guardaréis mis, plural, Shabbat. Ahí incluye el Shabbat regular, semanal y las fiestas. Y respetaréis mi Mishkan. Lo ordeno yo, el Ser Supremo. ¿Se fijan? No acudiréis a nigromantes ni a adivinos para no ser impurificados por ello. Lo ordeno yo, el Ser Supremo. Otra de las cosas que se ha perdido es lo que dice el verso 32. Delante de las canas te levantarás. Honrarás el rostro del anciano y temerás a tu Ser Supremo, lo ordeno yo, tu Creador. ¿Verdad que se ha perdido eso? Yo todavía alcancé, apenas me acuerdo de que cuando una persona adulta entraba a donde uno estaba sentado, nos poníamos de pie. Yo no sé si a algunos les tocó ver eso, ¿verdad? Pero porque entraba una persona mayor, de respeto. Y cuestión de respeto, porque en las canas hay mucha sabiduría. Y más si son canas que han estado entregadas a la Torá, mucho mejor.
lo ordeno yo, el Ser Supremo. Brincándonos hasta el 20, oiga lo que dice, 23. Y yo volveré mi rostro contra tal hombre y lo extirparé del pueblo, a los que entregan a sus hijos a Moloch, por haber profanado mi Mishkan y el nombre de mi, y volvemos a aparecer, el nombre de mi Kedushá, entregando su simiente a Moloch. Usted pensará de que probablemente en estos días no se practiquen estas cosas, pero déjeme decirle de que estamos fuera de la realidad si creemos de que estas cosas ya no se practican. Dentro de poco ustedes saben de que aquí se va a estar celebrando un día feo, que muchos animales sufren ese día. Y por los reportes e historias policíacos que han habido de años anteriores, inclusive cuando han hallado personas desaparecidas, mutiladas y han hallado a los culpables, han confesado de que ellos lo hicieron porque alguien les dijo, alguien en los que ellos creen. Eso no está permitido, desde luego es una abominación, pero es dentro de el lugar, es la realidad que estamos viviendo en este siglo. Verso 7, 27 dice, y os apartaré. Y oiga bien, aquí es donde les decía lo del ritual, de que cuando la diferencia entre pureza ritual y kedushá. Pureza ritual, estar ritualmente puro no nos hace kadosh. Estar ritualmente puro nos prepara para presentarnos ante el kadosh, kadosh, kadosh. ¿Me explico? Verso 7 dice, y os apartaré. Aquí dice, y os santificaréis, porque Kadosh soy yo, el Ser Supremo vuestro Dios. Pero ponga atención al 8. Y guardaréis mis preceptos y los cumpliréis. Lo ordeno yo, el Ser Supremo que os hace Kadosh. ¿Se fija? Él es el que nos hace Kadosh cuando nosotros guardamos y obedecemos sus preceptos. Verso 9 dice, quien maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte, pues al maldecir a su padre o a su madre ha hecho que la sangre recaiga sobre él. También eso lo vivimos en nuestros tiempos. Y es triste y doloroso ver cuando hijos hacen eso contra sus padres o sus padres hacen eso contra sus hijos. Si nos brincamos hasta el verso 13, dice, y un hombre, en cuanto a relaciones de pureza sexual, dice, y si un hombre yace con varón, como yace con mujer, ambos serán castigados con la muerte por abominación. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Recuerdan la proposición 8? ¿Recuerdan? Pues deberíamos de recordarlo. La proposición 8 era la que pedían que se aprobara los matrimonios entre personas del mismo sexo. Fue a votación la primera vez. El pueblo de California votó que no. Esta gente siguió insistiendo, insistiendo y insistiendo. Pero lo curioso es lo siguiente, que la primera vez creo que ganó con el 58% de los votos, que no. Pues esta gente siguió insistiendo, insistiendo, si no me equivoco, 2 años después volvieron a meter esa cosa a la boleta, volvieron a perder
pero ya no perdieron con el 58% de los votos que habían perdido la primera vez, sino ahora que ganó de que no, pero con el 52%. ¿Y qué nos dice eso? Eso nos dice mucho. Eso nos dice mucho, ¿por qué? Porque de acuerdo a algunas personas que entrevistaron, dice que habían cambiado su manera de pensar y de ver las cosas. Y ustedes saben que en las terceras, como dicen, a las terceras se les fue la vencida. Y ustedes saben el resto de la historia, porque aún con todo eso nosotros no debemos de vivir o dejar de estar al pendiente también de lo que pasa dentro de nuestra sociedad y ver lo que nos afecta. Nosotros como pueblo de Torá, como seguidores de la Torá, nosotros no debemos de ser movibles de lo que dice la Torá. Y si la Torá aquí a mí me dice que un hombre que se acuesta con varón, como que si se acostara con mujer, que serán castigados y que es abominación y que no lo aprueba, pues en ningún momento, aunque hagan 1 millón de votación y yo tenga que ir a votar, debe de cambiar mi pensamiento. Y es triste, y yo no sé si usted lo sabía, y es triste que una rama de nuestros amados, a los que amamos y respetamos, apoye esto. Apoye esto. Gente que ha estado con la Torá y que sabe y lo lee y quizás hasta lo entiende, no quizás, hasta la entienden mejor que yo. Yo no necesito más claridad para entender que Hakadosh Baruj Hu ahí está diciendo de que no se pueden acostar dos personas del mismo sexo. Si usted quiere saber cuál es la rama, pues va a tener que ir y ver, ¿verdad? Dice, verso 15, y si un hombre se ayunta con un animal, será castigado y el animal será muerto. También será matado el animal. Verso 16, la mujer que se acerca a cualquier animal para juntarse, ¿no? Con él será castigada también con la muerte. También será matado el animal. Su sangre recaerá sobre ellos. Ahora, es muy interesante, ya para terminar, y ahí siguen una serie que pudiéramos... por eso les decía que por lo menos estas dos parashot se deberían de tener verse por lo menos unas 2 o 3 veces durante el año para ir verso por verso. Pero miren cuál fue el propósito de Hakadosh Baruj Hu para su pueblo. Dice 23. Y no andaréis en las costumbres de los pueblos que yo, Hakadosh Baruj Hu, expulso delante de vosotros. ¿Por qué? Porque ellos hacen tales cosas y yo los aborrecí. Aquí se me prendió una... luz roja en la cabeza. Dice, no haréis lo que hacen las costumbres, no andaréis en las costumbres, ni haréis las costumbres de estos pueblos que yo expulso delante de vosotros, porque ellos hacen tales cosas y yo los aborrecí. Desde luego que esto es muy abominable, pero no es lo único que hacían los pueblos que ellos estaban aborreciendo. Y muy probable que usted diga, y hasta le esté dando sueño y diga, no, pues, eso no lo hacemos. Pero cuando yo leo la palabra que hacen, costumbre,
encierra más cosas que meramente lo que nosotros hemos venido haciendo. Y pudiéramos hacer una gran lista de lo que hacen las naciones, porque muchas veces a eso no es el lenguaje que nosotros usamos y decimos, las naciones hacen esto, en las naciones hacen esto. Pues la pregunta es, yo no lo estoy haciendo. La cosa sería examinarnos, la cosa es que yo me examine qué estoy practicando de lo que las naciones practican y que yo estoy practicando. Y yo sé que vamos a encontrar muchas cosas que no practicamos. Por ejemplo, si comenzamos una lista, las naciones no comen kosher y usted pone al lado derecho, yo no. Las naciones no comen kosher, yo sí. Yo como kosher. Llevo una buena. Las naciones no guardan las fiestas de Hakadosh Baruj Hu, yo sí. Wow, ya llevamos dos, buenas. Las naciones no guardan Shabbat, yo sí. Y podemos elaborar nuestra propia lista. Las naciones viven en pleito dentro de ellos, yo. Y ahí contesta. Las naciones levantan falsos. La Torá dice que es prohibido levantar falso en una de las cosas a tu prójimo. Las naciones levantan falso, yo. Y cada quien es para contestarse. Las lesiones blasfeman o difaman a las personas, yo. Porque son cosas que hacen las naciones. Y la Torá nos lo prohíbe. La lesión, me estaba olvidando esta, las naciones hacen la Lashon Hará, yo. Porque si solo vamos a buscar las cosas grotescas que hacen las naciones, es fácil que digamos, yo no las hago, pero también fijémonos en las cosas chiquitas, porque Hakadosh Baruj Hu es Kadosh, que una cosa, por muy insignificante que parezca, si Él la ha prohibido, estamos descalificados. Estamos descalificados porque recuerdan con el pasaje que comenzamos, porque la Kedushá conviene a tu casa. En otras palabras, la casa de Hakadosh Baruj Hu debe estar limpia de todas las abominaciones y las prácticas que hacen los otros pueblos. Dice, porque yo los aborrecí. Y oigan qué interesante lo que sigue. Ya os he dicho que poseeréis la ares de ellos, que emana leche y miel. Lo prometí yo, el Ser Supremo, vuestro Creador. ¿Qué hizo el Ser Supremo? Dice, que os separo. Que os separo de los demás pueblos. Él quiere y nos ha separado. Y ya para terminar, termino con este verso 26, dice, y termina la parashá diciendo, y seréis Kadosh para mí, porque yo soy el Ser Supremo. 20:26, por si alguien lo quiere seguir, dice, y seréis Kadosh para mí, porque yo soy el Ser Supremo, soy y os he escogido de entre los pueblos para que seáis míos. Para que seáis míos. Para hacer de Él, ¿qué necesitamos hacer? Ser Kadosh. Buscar la Kedushá. Eso es como que si usted adopta a un hijo.
¿Qué pasa si usted adopta a un hijo? Y lo lleva a su hijo a su casa. ¿El hijo podrá vivir como él quiere o deberá sujetarse a las leyes de su casa? Si fuese mi caso, se tiene que sujetar a las leyes de mi casa. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros hemos venido a formar parte de este gran pueblo, de un ser supremo que es Kadosh, y Él nos manda que seamos Kadosh. Él nos pone sus instrucciones y nosotros tenemos que obedecerlas si un día queremos entrar en el Olam Habá y estar con Él por el resto del tiempo que nos queda. No nos equivoquemos, mis amados. Quizás más que todo esto es de reflexión, más que de enseñanza, sino más que reflexión. ¿Qué tan kadosh soy? ¿En qué necesito mejorar? ¿Qué necesito poner yo de mi parte? Y que quede en nuestra mente lo que dice el Ser Supremo: sean kadosh como yo soy kadosh. Shabbat Shalom, y que HaKadosh Baruj Hu los bendiga por el respeto que han tenido de escuchar su bendita Torah. Amén. Amén. Vamos a continuar con el rezo de Arví.